Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Elian Alfredo Jiménez Osanza, integrante del grupo número 8 de la materia de distribución eléctrica 1. A continuación realizaré la explicación de lo que viene siendo el laboratorio aplicativo número 3, en el que se realizó un análisis de la confiabilidad del alimentador El Batán, perteneciente a Guaya Los Ríos. Bueno, como primer punto analizaremos lo que viene siendo los pasos realizados para este laboratorio aplicativo basándonos en el informe, que en este caso hemos hecho la vista en Word en PDF, perdón, para facilitar las maniobras dentro del documento, que originalmente fue creado en Word. Bueno, y luego de igual manera nos iremos apoyando en base a la simulación en el programa SIMDIS, y de igual manera analizaremos el documento de Excel en el que se crean las diferentes tablas o matrices. Bueno, como primer punto, sabemos que las fallas eléctricas que se producen en una red son problemas que pueden llegar a afectar en gran escala a las diferentes industrias o a cualquier establecimiento que es su fuente principal de trabajos en la energía eléctrica. De tal manera, lo más importante en este caso es determinar de manera más rápida posible las fallas. Por ende, es importante instalar dispositivos de protección como los reconectadores que serán analizados en este caso para el alimentador El Batán. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es ubicar en alguno de los tramos del alimentador del Batán, donde es la ubicación más óptima para instalar un reconectador. Bueno, comenzamos analizando. Podemos ver que para la obtención características del alimentador, debido a la longitud, la cual comparándolo con otros alimentadores no es tan extensa. Sin embargo, para análisis de este tipo es recomendable dividirla en diferentes tramos. Tendremos tramos principales, como lo viene siendo el tramo 01, tramo 02, tramo 03, y en las derivaciones o los laterales, en los tramos laterales, que en este caso lo llamaremos laterales simplemente, tendremos tres de igual manera, que serán las donde se conectan las cargas. En este caso tenemos el L01, L02 y el L03. Y bueno, se procede a sacar más que todas las distancias de cada uno de estos tramos. En este caso podemos observar, este viene siendo toda la configuración del alimentador del Batán, en el que tenemos los tramos monofásicos, tenemos los tramos monofásicos que podemos ver, tenemos los tramos bifásicos y tenemos la línea trifásica, que sería el alimentador principal. Bueno, aquí tenemos todas las líneas en conjunto y podemos notar que nosotros para realizar el análisis de cada uno de estos, primero debemos realizar lo que viene siendo la reducción de la red. Esta reducción de la red, nos vamos a la pestaña de red, luego reducción de red y aquí tenemos que escoger ambos alimentadores. Una vez que tenemos ambos alimentadores, procedemos a realizar la modificación de esta red. Primero tenemos que deseleccionar aquí, el más pequeño, darle clic en crear nuevas redes, seleccionar los alimentadores y proceder a ejecutar. De tal manera que podemos observar que se ha reducido la red exitosamente. Tenemos un modelo con una red reducida, en la cual se reduce básicamente la cantidad de tramos. Entonces, para poder tener la distancia de cada uno de ellos, en este caso nosotros hemos catalogado, como ya se expresó antes, tenemos 3 tramos y 3 laterales. En este caso hemos catalizado a este tramo de aquí, esta sección de aquí como el tramo 1, a esta parte de aquí, la que encierra el cuadro que estoy haciendo manualmente, ese sería el lateral 1. Desde aquí hasta acá sería el tramo 2, la parte de acá arriba sería el lateral 2. Este de aquí sería el tramo 3 y finalmente tendríamos el lateral número 3, que serían las cargas de acá. Y bueno, una vez mencionado esto, nosotros sacamos, como podemos notar aquí, en la parte del informe tenemos un modelo equivalente en el que, como ya se comparó, tenemos los tramos, tenemos los laterales 1, tramo 2, lateral 2, tramo 3, lateral 3. Y bueno, para sacar las longitudes, como se estaba mencionando anteriormente, tenemos que utilizar la herramienta de reconfiguración, escoger un tramo de partida, en este caso escogeremos el de aquí, y nos pide un tramo de llegada, que en este caso escogeremos aproximadamente este punto de aquí. Puede ser, sí, listo. Entonces aquí tenemos desde tal hasta tal, y le damos en detalles, y como podemos ver tenemos el respectivo cuadro en el que dice longitud de tramos, el cual nos da las diferentes longitudes, ¿no? Bueno, de esa manera se analiza cada una de las partes, tanto en tramos principales como en los laterales, ¿no? Ya. Y de esa manera obtenemos los diferentes cuadros que se puede ver en la parte de acá arriba, en el que se va analizando tramo por tramo y lateral por lateral
y tienen su respectivo cuadro con las respectivas longitudes desde tal punto hasta tal punto, ¿no? Así tenemos las longitudes del tramo 1, las longitudes del lateral 1, tenemos la longitud del tramo 2, tenemos la longitud del lateral 2, tenemos la longitud del tramo 3 y tenemos la longitud del lateral 3. Una vez con esto, planteamos el modelo base que ya se mencionó que tenemos aquí. Sería el modelo base y procedemos a obtener la matriz de estados, en el cual nosotros podemos evidenciar que a través de este documento de Excel que se ha preparado, podemos ingresar las respectivas longitudes en esta columna. Obtenemos estas longitudes y estas de aquí son las que se midieron recientemente que explicamos, ¿no? Entonces las metemos en este cuadro y se resalieron los respectivos cálculos. Aquí podemos ver, tenemos la respectiva matriz de estado, tenemos la matriz con las tasas de falla, la matriz con los tiempos de interrupción en horas, la matriz con los tiempos de disponibilidad de servicio hora-año, y finalmente tenemos respectivos cálculos para los coeficientes de fiabilidad. Esto de aquí para el caso base, cuando el reconectador está en el tramo 2 y cuando el reconectador está en el tramo 3. De este documento es de donde nosotros obtenemos estas matrices, que se explicarán a continuación en el informe. Bueno, volvemos al informe. Podemos ver que hemos extraído una de las matrices del documento, la cual es la de estado base para el caso base. Los estados, perdón, para el caso base, en el que podemos evidenciar que se analizará, por ejemplo, cuando la falla ocurre en el tramo número 1, podemos notar que en el resto de tanto de tramos como laterales, tenemos que será una falla irreversible, ¿no? Tenemos ya listo una interrupción irreversible. Luego, por ejemplo, eh, será, por ejemplo, cuando ocurre la falla en el tramo número 2, tenemos que para el tramo 1 y lateral 1, las fallas serán reversibles. Sin embargo, en el resto de tramos y de laterales serán irreversibles. Y así se continúa el análisis para todos los casos. Luego tenemos las tasas de falla por año. Podemos evidenciar que cuando la falla ocurre en el tramo número 1, o sea, que cuando la falla ocurre en el tramo número 1, tenemos una tasa de falla año de 0.26 para todos los tramos y laterales. Cuando la falla ocurre en el tramo número 2, tenemos una tasa de falla de 0.11 por año para todos los laterales. Y así sucesivamente se puede evidenciar todos los casos, ¿no? Luego tenemos los tiempos de interrupción, en el que podemos evidenciar que cuando la falla ocurre en el tramo número 1, el tiempo de interrupción es de 3 horas para todos los tramos y laterales. Por ejemplo, cuando la falla ocurre en el tramo número 3, el tiempo de interrupción es de media hora para los tramos 1 y 2 y los laterales 1 y 2. Sin embargo, para el tramo número 3 y lateral número 3, el tiempo de interrupción es de 3 horas. Finalmente tenemos los tiempos de indisponibilidad, en los cuales podemos evidenciar que cuando la falla ocurre en el tramo 1, tenemos 0.79 horas al año en todos los tramos y laterales de indisponibilidad. Y cuando la falla ocurre, por ejemplo, en el tramo número 3, tenemos 0.04 horas al año de indisponibilidad para los tramos 1 y 2 y para los laterales 1 y 2. Para el resto de tramos, que sería el 3 y lateral 3, tendremos un 0.26 de horas de indisponibilidad. Bueno, luego pasamos a analizar los índices de confiabilidad, en el que podemos notar tenemos los diferentes, tanto el índice FMIK, TTIK y ENS, que es en este caso el más importante que nosotros analizaremos para poder determinar dónde se reconectará se conectará el reconectador en este alimentor. Bueno, de manera similar se hace cuando la ubicación de reconectador está en el tramo 02, podemos evidenciar que ya se lo incluye en el diagrama. Obtenemos del documento de Excel que ya se mencionó para el tramo 2 las respectivas matrices en todos los casos y las analizamos aquí. Podemos notar que para este caso destaca que en la matriz de estados, cuando ocurre una falla en el tramo 2, para el tramo número 1 y el lateral número 1 ya se encuentran en modo normal. Sin embargo, para el resto, aguas abajo de estos tramos, seguirán siendo una falla tipo, una interrupción tipo irreversible. Ya bueno, y más abajo de igual manera tenemos las tasas de año, de falla por año, en la que se puede evidenciar las respectivas tasas, ¿no? Dependiendo de dónde es la falla y para cada una, cómo afecta en cada una de las barras centrales. Luego de igual manera el tiempo de interrupción, como ya se explicó anteriormente, se hace el mismo análisis. Tenemos el tiempo de indisponibilidad del servicio y finalmente concluimos que para este caso los índices de confiabilidad, cuando el reconectador está en el tramo número 2, tenemos los diferentes índices en el que destaca el ENS, que nos da 513 kilovatios hora al año.
como podemos evidenciar, es menor que en comparación cuando estamos en el tramo inicial, ¿no? En el modelo inicial. En este caso, tener reconectado en el lado número 2, podemos ver que este índice ha disminuido. Luego, de igual manera, tenemos cuando la ubicación de reconectador está en el tramo número 3, podemos ver la matriz de estado, donde se realizan los respectivos análisis, luego las tasas de fallo, luego los tiempos de interrupción y finalmente los tiempos de indisponibilidad. Para finalmente concluir que en este caso tenemos los diferentes índices de confiabilidad, en el que destaca de igual manera el NS con 624 kWh al año. Podemos ver que es un valor mayor al tenido anteriormente. Una vez analizado todos los índices para cada uno de los casos, podemos concluir que dado a que en el tramo número 2 tenemos el menor valor de energía suministrada, que es de 513 kWh al año, este de aquí sería la ubicación ideal o la mejor ubicación o la más óptima para poder instalar el reconectador en el alimentador de Batán, dado que traerá mejores resultados de confiabilidad en todo el alimentador, ¿no? Este caso sería en el tramo número 2. Y bueno, de igual manera se logró utilizar de manera exitosa el algoritmo establecido y usado por CENEL de Guaya de los Ríos, en el que se utilizó para determinar los diferentes índices de confiabilidad. Eso es todo, muchas gracias.